Yo creo que la capacitación en el arte es una gran herramienta, ¿no? El arte es una herramienta terapéutica, ¿no? Incluso para entenderte, para conocerte, para mirarte. Decía el arte. ¿Cuándo nos enseñan a amar? ¿Dónde nos enseñan a amar? ¿Hay una escuela que nos enseña a amar? ¿Cómo sucede eso, ¿no? Y de eso un poco es también la metáfora de esta propuesta de las 3 tristes trampas. Yo hago mucho esto de pararme antes de que empiece la función y observo al público cuando está entrando pasando a la boletería a comprar o a recoger sus boletos y les veo y me pregunto, ¿no? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué ese señor que está ahí? ¿Por qué vino? ¿Qué le trajo? ¿Quién le trajo? ¿Por qué? Y yo siento que es una necesidad de ser cómplice de un juego. El teatro es un juego. Te invitamos a sumergirte en este apasionado mundo del arte y la cultura. Nosotros somos Tamices, la voz de las artes, resaltando el artista que hay dentro de ti. Buenas noches amigos, esto es Tamices, la voz de las artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura. Y el día de hoy estoy maravillada, encantada, fascinada, porque tengo al lado mío a la trayectoria del arte escénico. Aquí a Juanita Guarderas, una conocida artista. Ustedes ya la conocen, ya la han visto en televisión, en algunas de sus obras, en el cine también. Así es que no necesito más presentación, sino preguntarle cómo está. Yo bien contenta de estar aquí en este bellísimo espacio, en el Limbo. El Limbo, sí, compartiendo esta conversación sobre el teatro, sobre la vida, sobre lo que sea. Sobre Juanita Guarderas. Vamos a hablar de usted, de su trayectoria emocionante, sobre esa lucha constante en el arte, porque el arte es de eso, ¿no? De lucha constante, de fuerza, de ferocidad, de valentía, solamente de los valientes, de los que se lanzan y llegan hasta más allá. Bueno, sí, yo creo que el arte tiene esta cuestión maravillosa, o digamos, hay una parte de mí que se siente muy privilegiada, digamos así, muy bendecida, de poder hacer lo que amo, de poder vivir de lo que me gusta, que es el teatro, ¿no? Claro. Creo que hasta cierta edad un poco le estuve toreando a esa vocación. Siempre me gustó la actuación, desde que tenía unos 14 años me gustó mucho la actuación, desde niña mismo, pero a los 14 años ya tenía como identificado que era algo importante para mí. Y después de haberle toreado un poco a esa vocación, finalmente, pues acepté, ¿no? El reto de ser actriz, a como dé lugar, de la manera que sea. Y bueno, tuve la suerte de que justamente mis padres y mi familia mismo había estado pues muy vinculada al teatro. Mi padre Raúl Guarderas y mi madre María del Carmen Albuja, que vive hasta la presente fecha. Mi madre tiene 87 años, pero ella es la reina del ñeque. Es la reina del ñeque. Y entonces, pues tuvieron esta iniciativa de crear esta primera sala de teatro independiente como es el Patio de Comedias. Eso fue en 1980, en ese entonces yo tenía 16 años. Wow. Y poder entrar en este universo tan increíble que es el del teatro, como, sobre todo para mí en esa época adolescente, como un espacio de juego, ¿no? Yo creía, o sea, no me gustaba mucho el mundo adulto, tenía como esta resistencia a crecer. No quiero crecer, no. Ahí en los 14. Sí. Y entonces me di cuenta que el teatro era el espacio donde yo podía perpetuar ese juego, hacer que el juego sea perpetuo. Y entonces sí,
Luego ya estudié de todas maneras una licenciatura en la universidad en Ciencias Internacionales como carrera principal, un minor como carrera secundaria en teatro, estudié en Estados Unidos, y cuando volví hice como trabajos diversos y cosas, pero cualquier cosa en la que me metí siempre estuvo muy vinculada al teatro. Y me acuerdo que un poco para darle un cierto sentido a esta carrera, esta licenciatura de Ciencias Internacionales, me aceptaron en la Flaxo mi título. Me acuerdo que hice un curso de investigación científica y hice algunos procesos de investigación con distintas ONGs, pero siempre le metí al teatro. Claro. Y sí me gustaban y me gustan las ciencias sociales, pero el teatro era mi pasión. Era lo que más daba. Sí. A donde más me jalaba la cuerda. A donde más me jalaba. Entonces ahí ya me quedé en el teatro desde los 23, 24 años. Claro, hasta es una carrera fecha. Sumamente larga, con bonitos proyectos, exitosos, algunos premios también. Sí. Sumamente interesante la vida del actor, ¿no? Porque se involucra con muchas situaciones en la vida, como por ejemplo el afrontar el arte aquí en el Ecuador, que es un poquito, no es tan visible, tiene un poquito de falencias en el tema de ministerios, en el tema de cultura, en los política cultural. Exactamente. Sí. Entonces, el arte independiente se ha vuelto hoy en día un poco más fuerte, digamos, en algunos sectores, especialmente en algunos casos como el teatro, en este caso el Patio de Comedias. Tenemos otros teatros también independientes que han ido tomando fuerza últimamente en estos años después de haber atravesado la pandemia, ¿no? Así es. El tema es que yo creo que justo la institucionalidad, ¿no es cierto? El mismo Ministerio de Cultura existe recién desde el 2007, no había un Ministerio de Cultura, había dentro del Ministerio de Educación una Secretaría de Cultura, ¿no? La misma Dirección de Cultura del municipio de Quito era como un espacio al que no había accesibilidad, muy hermético durante muchos años, súper reducido. La Casa de la Cultura, tal vez de las más potentes, pero también con unas políticas no muy claras. Entonces, yo creo que realmente quienes hemos sostenido, sobre todo en el ámbito de las artes escénicas, quienes hemos sostenido el teatro a día seguido, no como un evento por aquí, por allá, o un festival que dura de aquí a acá, no, como un acto, como un acontecimiento cotidiano, somos los gestores independientes, los artistas independientes. Entonces, eso ya es no solo un mérito, sino una labor que debería ser fomentada. Es decir, las políticas culturales deberían existir para fomentar lo que existe, ¿no? Que está muy bien, obviamente también para ir a territorio. Sí, para potenciar al independiente. Está muy bien también toda la otra parte de la cultura comunitaria, cultura viva, ir a territorio, el trabajo en territorio. Todo eso es muy importante, claro que sí. Y es un trabajo que nosotros como artistas independientes, antes de que exista la institucionalidad, ya hemos hecho ese abordaje a procesos del territorio. Pero el gestor independiente, el que está todos los días, como en un espacio como este, como en el Limbo, sosteniendo, proponiendo, confabulando, vinculando, ¿no es cierto? Claro, se hace parte de, ¿no? Estos son los espacios que de alguna manera determinan y transforman de alguna forma la sociedad, más aún en las instancias en las que estamos viviendo ahora, de contextos de violencia. Correcto. ¿No es cierto? Recientemente estuvo aquí Jorge Melguizo, que es alguien a quien admiro yo mucho por todo su proceso, uno de los pilares fundamentales en Medellín para transformar a Medellín a través de la cultura ciudadana, para que deje de ser una ciudad violenta. Y de pronto está el famoso ejemplo del barrio de la Comuna 13 de Medellín, que fue uno de los barrios más violentos y se convirtió en el barrio más turístico de Colombia. Actualmente. Después de haber sido violento. Después de haber sido el barrio más violento, el sector más violento de Medellín. Y se transformó ¿cómo? A través de la cultura, a través del arte, ¿no? Eso fue lo que transformó el espacio. Entonces él dice, ¿no? Y le cito a él, que dice, inseguridad no se combate necesariamente con seguridad, no necesariamente con un tanque armas, de guerra. Exactamente. No, inseguridad se combate con convivencia social y cultural.
que he aquí un ejemplo, este lugar donde estamos en el Limbo, que vale la pena que lo vengan a conocer. Sí, vengan, les voy a dar la dirección. Esto queda en La Rábida y Niña Esquina. Es una plataforma cultural donde ustedes pueden encontrar un sinfín de cosas, desde el emprendimiento más pequeñito hasta clases de teatro, de yoga, un espacio para hacer coworking, hay comida vegetariana de lunes a viernes en el horario de 9 a 4, o sea, es un sumamente completito. Es que vengan a visitarlo, es un bonito espacio. Vale la pena. Entonces, estos son los espacios que transforman, estos son los espacios que generan otra dinámica en la gente, ¿no es cierto? Que lastimosamente nosotros vivimos en un país que, bueno, también eso sucede en Colombia, ¿no? En un país clasista, racista, lleno de fobias, y es difícil lograr construir una sinergia que nos vincule y nos una, ¿no? Yo creo que la diferencia entre Quito y Medellín, que lo conversábamos ahora en el taller, es que obviamente esa cultura paisa es una cultura con una tremenda autoestima. El paisa es un amador de sí mismo, de sus expresiones. Y creo que eso nos falta. Eso nos falta a nosotros. Y eso hace que las empresas privadas, la ciudadanía, toda la gente se junte y se vincule en favor de quién le salvó a Medellín, su propia gente. Más allá de que necesariamente yo le preguntaba al Jorge Merguizo cuando nos contaba un montón de experiencias, decía, ¿y esa experiencia cómo quedó? ¿Quedó asentada en alguna normativa, en una ordenanza municipal o como se llame la normativa legal? Y él me decía, eso quedó asentado en el pacto social, que es mucho más importante y más poderoso, que las leyes. Entonces, una vez que hay un pacto social, ahí hay una posibilidad de transformar algo, claro, ¿no? Sí. Que eso es lo que no, que eso es lo que yo siento que no logramos, ¿no? Que a veces nuestra frustración como artistas, como gestores, es que dependemos de la voluntad política del funcionario, de la autoridad de turno, de la cuestión cultural. Y bueno, digo dependemos entre comillas, porque realmente no dependemos, No, porque por eso somos independientes. Mismo, exactamente. Pero ahí está, digamos, las instancias culturales deberían, su obligación, su razón de ser, debería ser, obviamente, a fomentar, correcto, ¿no es cierto?, la sostenibilidad de lo que existe, ¿no es cierto? Aquí estamos en un espacio, y perdón que sigo siendo la referencia al Limbo, porque es que regresas a ver y ya entiendes cómo este proceso, cómo este proyecto, esta plataforma de Limbo está concebida para la sostenibilidad, ¿no es cierto? Exactamente. Y es lo mismo que yo hago y trabajo en mi espacio en el Patio de Comedias cuando digo, a ver, ¿cómo confrontamos este otro proceso? Y tenemos en el Patio de Comedias algo con lo que yo soy muy, muy grata, porque el Patio de Comedias existe por el público, porque tenemos un público que nos ha seguido por 40 años. Súper fiel, la verdad, porque el Patio de Comedias yo lo escucho desde muy niña. Así es. O sea, prácticamente fue un teatro pionero. De primera hora. Pionero. Era el que estaba en el centro histórico, bueno, no centro, cerca del centro histórico, centro norte. En la puerta del centro histórico. Exacto. Sí. Pero era el único teatro que funcionaba 24/7, tenías obras de los que tú quieras, o sea, podías ir a ver obras infantiles, todavía hasta clases de teatro. Así es. No existía antes aquí en Quito lo que son las artes escénicas como tal, como una clase, como un taller para poder aprender, para licenciarte, sino que eran más que nada clases pequeñas. Muy pocas son los lugares en donde existían este tipo de estaba, digamos que creo que lo más antiguo en términos de formación es la famosa Escuela de Teatro de la Universidad Central, donde se ha formado mucha gente, maestros, etcétera. Pero sí, efectivamente, la formación no académica o no formal, digamos, la hemos hecho en nuestros espacios. Ahora, justo en el Patio de Comedias, yo estuve haciendo un taller permanente de actuación como un laboratorio todos los lunes en la noche de 6:30 a 8:30 durante un tiempo bastante largo, por casi 3 años. Una vez que se terminó la pandemia, hice muchos cursos durante la pandemia de manera virtual, no quedaba otra alternativa,
Y esa misma gente me dijo, no, ya ahora hagamos presencial. Y no solo hagamos presencial, yo me acuerdo que programé un taller de un mes. Se acabó el taller y todos se quedaron ahí, dije, no queremos irnos, queremos continuar, queremos que... Los mismos alumnos me hicieron la propuesta de que sea un taller permanente y eso fue muy bonito. Y mantuvimos ese taller permanente por casi 3 años, como un laboratorio constante de entrenamiento actoral. Pero luego también, obviamente, vi yo la necesidad de abrir otros talleres. Recientemente se terminó un taller de comedia del arte, de máscaras de comedia del arte, dictado por la Silvia Brito, y ahora vamos a empezar, ahora vamos a empezar un taller muy, muy chévere de Feldenkrais con la maestra Josie Cáceres, que fue directora de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que fue directora también de la Compañía Nacional de Danza. Entonces, una mujer con una formación y una trayectoria increíble. Claro que sí. Y vamos a trabajar esta disciplina tan interesante del Feldenkrais, que es un trabajo muy específico del cuerpo a través de movimientos somáticos, de movimientos muy lentos para un poco ampliar los registros corporales. Va a haber un Feldenkrais creativo, digamos así, para gente que ya ha tenido vínculo con la parte de vincular esta forma de movimiento también con las artes escénicas en general, pero también va a haber uno abierto al público en general con la misma Josie Cáceres. Sí, tenemos nuestra temporada ahora de esta obra que estrenamos de Tres Tristes Trampas. Un trabalenguas conyugal. Y tenemos obviamente nuestro espacio de las obras infantiles, los días domingos a las 11:30, que seguimos con la última función del Circo de Olga la Pulga, que es una belleza de trabajo que no se lo pueden perder. Sí, justamente estábamos conversando con Tonita de Círculo Escénico, nos decía que esa obra tiene 17 años ya puesta en escena y sigue proyectándose y no termina de gustarle a la gente. Ajá, a la gente le encanta siempre y entonces vale la pena. Y luego tenemos en la parte antigua de la casa, que también este espacio de Limbo me recuerda un montón, tenemos el espacio donde también hacemos otro tipo de talleres, donde hacemos fiestas, de eventos, donde también hacemos, y mi madre, que es esta señora de 87 años, tiene un proyecto muy bonito que ella le denomina el Café de la Ópera, en el que justamente estos músicos, cantantes, que tenían de pronto un espacio durante largo tiempo en la Fundación Teatro Nacional Sucre, que de pronto ya el tema de la ópera ya no es tan fuerte, porque depende de quién dirige la fundación, se va dedicando más hacia la música, hacia la ópera, o hacia el teatro, o hacia la danza, ¿no es cierto? Se van desvinculando y necesitan un espacio. Un espacio para continuar. Entonces, hay un público cautivo, que es este público que ama de alguna manera la ópera, y que sin que sea una puesta en escena gigantesca, pero sí pequeñas áreas de ópera que se presentan. De hecho, este 28 de abril, este domingo 28 de abril a las 6 de la tarde, tenemos un concierto con María Isabel Albuja, la soprano, en el que ella va a cantar algunos temas muy vinculados digamos, al tema muy cercano a lo que se hace en la música sacra, justamente. Claro, ya pasó pues la música sacra. Que ya pasó en música sacra, muy vinculados a ese tema de la religiosidad, pero que son temas clásicos, bellísimos. Y que gustan a la gente. Por supuesto. Entonces vamos a tener eso. Súper completo el patio de comedias, la verdad. Tiene bastantes áreas de trabajo y qué bueno que existen estos lugares así, porque no siempre los artistas buscan siempre un lugar en donde crecer y conocer más acerca de las artes escénicas, y qué bonito que sea un lugar en donde podamos encontrar clases, talleres, laboratorios y espacio. Claro. Para poder poner una puesta en escena, para poder tener un laboratorio y conocer más, y por qué no de parte de alguien que ha tenido una trayectoria muy exitosa, muy linda, muy reconocida. Las personas de aquí le conocen mucho por la televisión, por la Suquillo, por las marujas, y las marujitas. Sí, la Suquillo no trabajé yo, pero sí en las marujas. Perdón, las marujitas, en este tema de las proyecciones de películas, en estos que son ya clásicos prácticamente, porque son proyectados hace grandes años, ¿no? ¿Qué tal ir al cine? ¿Qué tal grabar una película? ¿Cómo se siente? Uy, el cine es bellísimo. El proceso del cine es un proceso maravilloso. Lastimosamente yo creo que al cine en el Ecuador le ha costado muchísimo arrancar. Yo tengo esta manía a veces de compararnos con un vecino como Colombia,
Pero es que vale la pena hacerlo porque es un referente importante, es decir, la producción audiovisual en Colombia es una producción audiovisual sumamente potente porque ellos han tenido una televisión inteligente. ¿Cómo? ¿Por qué televisión inteligente? Porque han hecho buenas producciones a nivel de calidad y a nivel de contenidos también, ¿no es cierto? No han subestimado a su público, han dignificado a su público. Nosotros hemos tenido una televisión ecuatoriana, lastimosamente, que ha subestimado al público y que le ha dado cosas no muy buenas en calidad y que en vez de ir mejorando, ha ido deteriorando, al punto de que, bueno, la televisión nacional, y es un fenómeno tal vez a nivel mundial, se hace a un lado, obviamente por la entrada tan potente de los canales por cable, de las mismas redes sociales, del YouTube, de tantas otras plataformas que desplazan a la televisión. Pero uno va a Colombia y va a un hotel en Colombia, cualquier hotel, prende una televisión en un hotel y va a ver que tiene RCN Noticias, RCN Novelas, RCN Películas, RCN Documentales. Todas son producciones colombianas. Es la primera opción que tienes. Luego sí, tienes la opción del cable. Pero tú ves cómo la producción audiovisual propia de Colombia y se difunde. Sí, y tienes Ronnie Colombia, tiene Fox Colombia, tienes Masterchef, donde estuve ahí efectivamente haciendo la frandulesca cosa de Masterchef. ¿Me entiendes? Porque hay una producción, hay un trabajo muy importante, un fomento a la producción audiovisual. Como que educan, ¿no? A su espectador, entonces, a su público. Por eso mismo hay un buen cine colombiano. Hay excelentes directores colombianos fantásticos y es muy potente, muy potente la producción. Muchos actores en Colombia, que son actores importantes del teatro, han estado en el mundo Teatro Petra, por ejemplo, dirigido por Rubiano, que es un grupo espectacular de teatro con unas propuestas loquísimas, experimentales, de contenidos súper políticos. Son actores que han estado mucho en la televisión y eso no es pecado. ¿Entiendes? Pues, podemos votar, ¿no? Podemos votar y salir de una... Porque además los contenidos han sido muy buenos, ¿no es cierto? Yo creo que tuvimos nosotros, por ejemplo, un pequeño paréntesis de buena televisión aquí en Ecuador, fue cuando Ecuavisa apostó por hacer producciones sobre la literatura ecuatoriana. Cuando se hizo Los Angurimas, A la Costa, El Chuya Romero y Flores, sí, claro. Cuando se hicieron esas producciones, si esas mismas producciones se volverían a realizar ahora, con la potencia de la tecnología actual, serían productos vendibles a Netflix y venderíamos no solamente lo audiovisual, sino la historia de este país, claro, la literatura de este país. Y de eso nos fuimos a hacer barbaridades, a hacer cosas muy, sí, muy elementales en contenido, sí, muy subestimando al público. Te lo digo porque yo misma he estado en proyectos dentro de la televisión ecuatoriana en los que me he frustrado de decirles a las autoridades, oigan, pero hagamos algo más chévere, o sea, hagamos algo mejor. Exactamente, a nivel de contenido. Pero no, ha habido esa actitud de subestimar al público. Entonces, la televisión nacional está en quiebra, ¿no? Teleamazonas creo que es el que está dando, pero ¿cuáles las producciones principales de Teleamazonas? Realities, en su mayoría. En su gran mayoría. Entonces, no hay una producción de contenido. Entonces, decía justamente un director del ICA aquí en el Ecuador que decía, el país que ha tenido una buena televisión tiene un buen cine. Y nosotros no hemos tenido una buena televisión. Entonces, nuestro cine, al cine le cuesta. Recientemente, tú me hacías esta pregunta, ¿qué tal es estar en una producción de cine? Es fantástico. Yo amo cuando hay la posibilidad, pero son pocas. Recientemente hice un personaje chiquitito en una película de Ana Cristina Barragán. Ay, qué linda ella, es una excelente directora de La Piel Pulpo, efectivamente. Se llama La Hiedra, esta película. Sí, se está rodando y es un personaje figurante, chiquitito. 3 segundos estoy ahí. Pero no deja de ser interesante y positivo el poder
compartir un proceso como ese. De hecho, el patio de comedias también fue una de las locaciones ¡Ay, qué bonito! donde se rodó La Hiedra, y estábamos con esta producción, mega producción, porque realmente es el trabajo que hace Ana Cristina Barragán, el trabajo es muy grande, muy potente. Es una película también cofinanciada con México, o sea, con un volumen técnico, artístico excelente. Entonces, Claro. ahí hay un buen cine. Esa es una buena película. Y no digo, obviamente tenemos un maravilloso Juan Esteban Cordero, Sebastián Cordero. Le mencioné al Juan Esteban, que en paz descanse, el hermano mayor de Sebastián, que fue de los primeros cineastas aquí en el Ecuador, la misma Viviana Cordero, con quien trabajé yo también en cine. Tengo mi película favorita, tal vez, de las que he trabajado aquí en el Ecuador, que fue Prometeo Deportado, esta bella película de Fernando Mieles, con la producción de Oderay Game. Fantástica película. Ojalá hubiese ese tipo de posibilidad de manera más continua, pero es esporádico. Es esporádico, ¿no? Ahora, cuando la película de La Hiedra se rodaba en algunas de las locaciones, fue, como digo, ahí en el patio de comedias, en la casa antigua nuestra, y entonces el barrio entero se transforma. Entonces la gente del barrio estaba movilizada diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué alucinante? ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo? La gente llegaba a visitar, porque de verdad que parecía un set de Hollywood en un momento dado, ¿no? Qué bonito. Con la calle cerrada, con un montón de cosas, pero que le transforman al barrio, le determinan al barrio. Claro que sí. Chévere, hermosísimo. O sea, esta conversación ha sido tan linda, tan enriquecedora. Me siento, no sé, sé que el arte siempre nos da este tipo de conocimientos, ¿no? Este tipo de conversaciones tan lindas, te llevan a otro nivel, te hacen imaginar. Yo me siento muy cautivada por sus palabras, por el hecho en que usted trata al arte como algo tan hermoso, tan bonito, que todos deberían de hacerlo. Todas las personas que nos están viendo deberían de concebir el arte como parte de su formación. Absolutamente, es sensibilizar a la gente, es sensibilizar sobre diversas temáticas, y lo bello del arte es que el arte no excluye, el arte incluye. Todos somos artistas de alguna manera, todos, y vale la pena permitir ese espacio del arte en la vida de todos, que en la misma pandemia fue lo que nos sostuvo, ¿no? Claro, sí. Fue parte importante de la salud mental. Para no estar locos teníamos que hacer arte. Si no pintabas, o hacías esculturas, o hacías lo que sea, escribías, te hacías poner a hacer un video, a ponerte a leer, que muchas personas descubrieron en la pandemia que la lectura fue lo más gratificante que les pasó en la vida. Por supuesto. Existe todo este tipo de cosas que nos llevó la pandemia a reconstruirnos nuevamente, a retomar nuevamente estas actividades que se encontraban un poco dadas de lado por la tecnología. No sé, a conocernos un poco mejor como personas. Sí, y a través de la misma tecnología también, es decir, el estar acompañado de una buena película, por último, de un buen teatro en línea, de una buena ópera en línea, de un buen circo en línea, de lo que sea. O sea, a todos nos ayudó a sostenernos en ese momento, y debería ser el arte siempre un eje transversal de la vida de todo ser humano desde que eres pequeño. El tema de la educación es clave, absolutamente clave, primordial en ese sentido, ¿no? De poder transformarnos como seres humanos. Esa es la medicina en un contexto, en un contexto violento como el que estamos viviendo. Esta es la alternativa. Es esta. Son las pastillitas que nos llegan a calmar en un sentido, en un poquito de sentido común, en esos espacios, en esos momentos en donde vamos al teatro, en donde encontramos el teatro callejero, en donde encontramos el cine, y tal vez alguna cuestión de malabarismo fuera de las calles, la pintura mismo, como quitándote el estrés, y las exhibiciones que hay de fotografía, de pinturas, retratos y todo lo demás, sí te lleva y te transporta a un estado de calma más equilibrado, y a dejarte pues no llevar de este mundo tan fuerte, tan fluido, tan rápido, porque la vida nos pasa tan rápido en ese mundo,
y detenerte un momento a contemplar con los ojos del extranjero el mundo en el que vivimos, porque ellos aman lo que ven, aman cada parte de lo que recorren, aman, y tendríamos que ver con esos mismos ojos el teatro, el arte, la pintura que se realiza aquí en nuestro país. Somos tan buenas artistas, somos tan buenas personas, tenemos una calidad de gente aquí en el Ecuador que realiza tantas cosas tan bonitas como es el teatro, como es el cine, como es la pintura, muchos referentes artísticos que sobre todo han logrado poner su semillita y dejar esa inquietud en las demás personas para que puedan hacerlo también, ¿no? Y los artistas que están en este momento prácticamente estudiando para esto, pues, ¿por qué no entrar a un taller con alguien que ya conoce del medio y preguntarle de esto, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hiciste para llegar a eso que necesitas, el estudio, la motivación y todo lo demás? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que la capacitación en el arte es una gran herramienta, ¿no? El arte es una herramienta terapéutica, ¿no? Incluso para entenderte, para conocerte, para mirarte. El arte es también una herramienta de comunicación, una herramienta pedagógica. Entonces hay muchas aristas desde donde se puede trabajar, ¿no? Qué sé yo, para un estudiante entender la historia a través de una obra de teatro o la matemática a partir de la música. Correcto. O sea, no es sano fragmentar el conocimiento, sino integrarlo. ¿No? Y las artes deberíamos estar expuestos desde muy niños. Yo tuve la suerte de tener una familia que amaba el arte y yo tuve la suerte de aprender a amar el teatro desde niña, desde sentarme en una butaca a ver teatro. Desde muy niña, desde antes que existe el patio de comedias. Entonces, mis papás nos llevaban, íbamos con ellos, era una actividad normal, y yo invito ahora al público que haga eso con sus hijos, ¿no? Tenemos los domingos a las 11:30 este espacio para el teatro para niños en el patio de comedias. Sigue la última función de Olga la Pulga. Aprovecho para hacer las cuñas publicitarias. Pero porque creo que vale la pena. Vale la pena, definitivamente vale la pena. Y bueno, volver a insistirle al público que venga a ver nuestras últimas funciones de esta comedia que estrenamos el 4 de abril, Tres tristes trampas, trabalenguas conyugal. Es un texto escrito por María Luz Albuja. María Luz es poeta, es novelista y está empezando a incursionar en el teatro. Tiene ya uno de sus textos de teatro publicados. Y este segundo texto de Tres tristes trampas es una idea original de ella que la trabajó a cuatro manos desde la dramaturgia y la escritura con Alfredo Espinosa, y obviamente ahí le metimos condumio las actrices Antonella Moreno y yo como actrices. Y vengan a ver, es una situación aparentemente simple, una pareja de edad que ya está desgastada, ¿no? El personaje que yo encarno, que es el personaje de Zoila, la esposa, y que ya es una mujer que está harta de este matrimonio desgastado, de este marido súper infiel. Entonces, aparentemente es una anécdota simple, sencilla, casi que básica, estereotípica, pero atrás de eso está la psiquis de estos personajes. Por eso le hemos denominado una comedia psicológica. De hecho, empiezan los personajes a contar en sus respectivas terapias frente a su psicólogo cuáles son sus conflictos, sus complejos, etcétera, y a partir de ahí el público puede ir entendiendo la problemática de cada uno y cómo se entrecruzan estas historias, y quién le tiende qué trampas a quién, y quién cae o no cae en esas trampas, ¿no? Y cómo es esta pregunta. Era una pregunta que escribió alguien en un comentario del público que decía: ¿cuándo nos enseñan a amar? ¿Dónde nos enseñan a amar? ¿Hay una escuela que nos enseña a amar? ¿Cómo sucede eso, no? Y de eso un poco es también la metáfora de esta propuesta de las tres tristes trampas, en las que además desde la dirección, que es hecha por Alfredo Espinosa, Alfredo además es actor, dramaturgo y director en esta obra, Alfredo nos planteó la premisa de que cada escena sea realizada a partir de un código o un género teatral distinto. Y eso es muy chévere porque al público le sorprende. Claro, le sorprende. Le sorprende, no les voy a hacer spoiler para que vayan a ver,
Pero, por ejemplo, la primera escena es una escena con luz negra en la que suceden ciertas cosas. La segunda escena es esta escena con la terapia, con el psicólogo, que sucede en esos momentos. La tercera escena es una escena que está llevada al código de la telenovela. La cuarta escena es una escena que está tratada más como si fuera una situación medio detectivesca, y así está el burlesque, está el thriller, está el clown, están estos otros géneros o formas de abordar en los que está tratado cada escena sin traicionar la psiquis de los personajes, ¿no? ¿Cómo hacer para que esos distintos tratamientos se junten todos en uno, sean coherentes con la forma de pensar de cada uno y de ser de cada uno de los personajes? Qué difícil, ¿no? Pero es Qué chévere, un bonito reto. O sea, claro, porque conlleva bastante investigación, ponerles que cuadre las escenas, que Así cuadren el trabajo del teatro es un trabajo diario, ¿no? De todos los días. Y que no termina nunca, es infinito, ¿no es cierto? Empieza desde que empezamos la primera lectura del texto, todos los meses que hicimos los ensayos, etcétera, y luego cada función con el público. Después de cada función comentamos qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó, cómo seguimos puliendo la obra. El teatro es un acontecimiento vivo, es un arte viva, entonces no es estática, está en constante transformación y evolución. Y eso es muy bello. Entonces estamos ya cerrando esta temporada. Retroaliméntense, si tienen un matrimonio y están en ese tiempo, vengan, a ver, tengo un amigo que justo me preguntó y me dijo, mi matrimonio, a ver, Juana, ¿me recomiendas ir a ver ahora que mi matrimonio está en crisis o crees que ya voy a terminar la situación? Le digo, para lo que sea, ven a ver. Para lo que sea, venga y defina la situación. Exacto, el público se conecta, se identifica con lo que sucede, ¿no? Con la problemática de los tres personajes. Wow, es que debe ser magnífico, pues, porque ponerte en los pies de cada uno de los personajes siendo espectador, ¿no? Mirando a la puesta en escena, claro. y decir, miércoles, eso me pasó, o decir, qué bestia, justo en eso estaba pensando. Te conectas mucho con las cotidianidades de la vida, las obras que se basan en hechos reales, como desde la convivencia matrimonial, tiene bastante y fuerza. Este mismo hecho de exacerbar las situaciones, los géneros, es como que le vuelve una lupa, un lente macro a la realidad, ¿no es cierto? El teatro tiene esa posibilidad, de pronto el cine está como en un ámbito a veces más no onírico. Siempre más realista, qué sé yo. En nuestra obra, por ejemplo, hay una de las escenas que está pensada desde lo onírico, ¿no? Entonces, este exacerbar la situación hace que se subrayen más las cosas, que estén más exageradas de alguna manera, para que tú las puedas percibir y las puedas visualizar. Si bien el público se va a divertir y se va a reír, hay ahí un condumio que es potente, que también es duro, que también es fuerte. Asimilar porque está de por medio el machismo ejercido desde los hombres y las mujeres, porque están de por medio montones de otros contenidos ahí presentes en la obra, y que es en las relaciones madre-hija, la relación padre-hija, o sea, todas esas relaciones están ahí, de alguna manera entrecruzadas en la dificultad, en la psiquis de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros responde a una historia personal con unas complejidades y unas virtudes, unos defectos, unas fragilidades, somos vulnerables todos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué lindo! Invitadísimos todos, vayan al teatro, tienen que ir. O sea, no solamente de decir, bueno, yo voy a ver qué tal está. No, tienen que ir con esa forma de llevarse algo del teatro, porque no solamente vas y te quedas sentado, no, sino activamente, ¿no? Pensando en lo que sucede, pensando en lo que pasa, disfrutando el teatro, poniéndole atención, no distrayéndote en el celular, apágalo cuando estés ahí. Por favor. Por respeto a los que están en el escenario. Y a los que están al lado tuyo y a ti mismo. Exactamente. Eso, tienes que quitar ese hábito, ¿no? Ir al teatro, pero a mirar desde una forma más, ¿cómo se puede decir?
más contundente, ¿no? Que te interese y que te llene y que valga la pena estar ahí. El teatro, algún momento, cuando pasó lo que pasó en la pandemia, hicimos una obra que se llamó De cómo murió el teatro, que es una obra con el colectivo Llama, que es un colectivo maravilloso con el que he trabajado yo y dirigí una de sus obras, que es Papacuna, que justo acaba de volver de Chile, de una invitación para el Mix Sur, como para dar a conocer. Esta obra viajó a Chile como una obra importante de demostrar el trabajo del teatro ecuatoriano, y eso me hizo a mí sentir muy feliz, claro, y muy orgullosa. Sí. Yo obviamente no pude viajar porque estaba en la temporada de Tres Tristes Trampas, pero Papacuna sí, y entonces yo estoy súper contenta por eso, porque volviendo a este tema, ¿por qué ir al teatro que tú mencionas, no es cierto? Y hablábamos de esta premisa, el teatro en la pandemia murió, el teatro va a morir después de todo lo que pasó en la pandemia, y no puede morir. El teatro es una de las expresiones artísticas más antiguas, y tiene que ver también con el universo de la ritualidad, ¿no es cierto? Con el universo de los arquetipos, de esa necesidad que tenemos como seres humanos de asistir al ritual o al hecho de ser voyeristas. Yo quiero ir a ver cómo es la vida de otros, ¿no es cierto? Que es lo que hace la gente en redes sociales, se pasa en ese voyerismo. En vez de hacer eso, vayan al teatro, que claro, es lo mismo, pero en vivo. Mucho más interesante, porque voy a convertirme yo hago mucho esto de pararme antes de que empiece la función y observo al público cuando está entrando pasando a la boletería a comprar o a recoger sus boletos, y les veo y me pregunto, ¿no? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué ese señor que está ahí? ¿Por qué vino? ¿Qué le trajo? ¿Quién le trajo? ¿Por qué? Y yo siento que es una necesidad de ser cómplice de un juego. El teatro es un juego y el público tiene esa necesidad de ser cómplice de ese juego, de verlo, ¿no? Pero obviamente, como tú bien mencionas, hay un público pasivo y hay un público activo. Y hay hay distintos teatros que despiertan distintas cosas en la gente para eso, para que sea un público más activo, exacto, o más pasivo, ¿no? Pero de ley, el simple hecho de ser en vivo te impide, o sea, de hecho nosotros no vendemos palomitas o canguila afuera para que la gente esté comiendo mientras ve una obra de teatro, porque esta conexión del en vivo, esta energía que el actor o la actriz te entrega y que tú devuelves, porque nosotros es un intercambio energético potentísimo. Uno siente al público desde el teatro, desde la música, pero desde el teatro más particularmente todavía le sientes a la gente, sientes cómo está reaccionando frente a lo que a ti te sucede, ¿no? Y es un fenómeno que no va a desaparecer. No. El teatro no puede morir, no puede desaparecer. No. Y no lo vamos a dejar tampoco, porque ustedes que están viéndonos acá son las personas que se interesan por el arte, y los que no, pues denle un codazo de al lado y dígale, interésate por esto, porque son cosas maravillosas que suceden aquí en nuestro país, en nuestro lindo Quito, en donde nosotros estamos pues haciendo esta linda entrevista desde el Limbo. Les voy a decir otra vez dónde se encuentra ubicado. Está ubicado en La Rábida y Niña Esquina, una plataforma cultural donde ustedes pueden encontrar de todo, desde emprendimientos pequeñitos hasta un montón tenemos eventos, no sé, recientemente ¿qué vamos a tener? Si me soplan por ahí, ¿qué vamos a tener? Va a haber conciertos de rap, va a haber una chica que hace rap, hermosísima, una guayaquileña lindísima que hace rap, tenemos salsa, tenemos todo, va a haber tributo a los Soda Stereo. Gracias bacán por soplarme. Y también queremos agradecer a Le Forest, que es un nuevo auspiciante. Si les gusta la cerveza artesanal, vayan y prueben. Están ubicadas en el 6 de diciembre y Río Coca. Tienen un pub lindísimo. Y el día de hoy, pues, no trajimos unas cervecitas para probar, pero la próxima les estaremos dando más y más acerca de Le Forest. Vayan y sigan sus redes sociales. Sigan las redes sociales de aquí de Juanita Guarderas. Teatro Patio de Comedias. Exacto, vayan, asistan a sus obras importantísimas, lindísimas, conéctense con el teatro, influyan esto en sus familias, en su núcleo familiar, en sus tíos, abuelitos, parientes lejanos, vengan y tráiganlos al teatro, que es una experiencia sumamente lindísima y emocionante de disfrutar. Esto fue
Tamices, la voz de las artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura junto a Juanita Guarderas. Gracias por venir, visitarnos. Síganos en redes sociales. Muchas gracias.